La historia de hoy nos hace tomar maletas e irnos para Guanacaste. El Ministerio de Salud y su equipo de ATAPS, que son los asistentes técnicos de atención primaria en salud, hacen visitas frecuentes a los hogares para llevar un control en la población de adultos mayores como en la vacunación en los menores de edad. Martes 16 de febrero del 2016. Eran pasadas las 9 de la mañana cuando el ATAP de Matapalo, Cristian Mora, llegó a la propiedad de los Beauchamp. Mora conocía a la familia desde el 2010 y en la escuela la maestra le comunicó que los niños Beauchamp tenían 2 días sin ir a clases, por lo que decidió ir a la vivienda a echar un vistazo. Tras estar un rato llamando al portón y no recibir respuesta, se acercó a la propiedad del vecino a preguntar si sabía algo de la familia. El vecino le daba de beber a su ganado en ese momento. Este le dijo a Cristian que la mayoría del tiempo los Buchan se la pasaban en el play. Este está ubicado en el patio, por lo que Mora siguió hasta el fondo de la propiedad. Cristian se acerca al final del patio enmayado. Un par de sopilotes esperan quietos en la rama de un árbol. Corre mucho viento en ese momento. Cuando la ventisca para, Cristian pudo escuchar el sosollar de alguien. Fue cuando le avisó al vecino que ahí lloraba un infante. Cristian llamó 3 veces al 911, la última vez a las 9:45 para pedir una ambulancia. Aló, mi chiquito, yo hace un ratito llamé, papá. Y era que escucho una bebé llorando allá dentro de la casa. Escuché una bebé llorando. ¿Lo llamaron? Sí, papá, ese mismo número de teléfono. Y yo ahorita ando merodeando y siento un olor ahí en mi contorno de la casa. Un kilómetro norte de la Valle de Matapalo. Sí, exactamente, papá, urgente. Hay una bebé llorando ahí. No sé, papá, espero en Dios, no, espero en Dios estar equivocado, pero... Está bien. Ya se le pasó el dato a la policía, dele tiempo a la unidad que le llegue. Está bien, papá, le agradecemos mucho. Ok, a la orden. Gracias. Al llegar la policía, jalaron el portón e ingresaron. Ya en la casa y por una ventana pudieron ver a una niña. La casa estaba completamente enrejada y al parecer las puertas estaban cerradas por dentro. La policía pensó que el agresor se encontraba ahí. Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron la típica escena de violencia doméstica. La sangre estaba por todos lados y las moscas disfrutaban del festín. Fueron 5 las personas encontradas muertas, 2 mayores y 3 menores de edad. Entre ellos, el señor Beauchamp de 57 años yacía en la sala. En el cuarto principal encontraron a Jamie Jessica Durán de 39 años y a Chantal Beauchamp de 6. Frente a la sala había un pequeño servicio sanitario. En este encontraron semidesnuda a Alison Beauchamp, una joven de tan solo 12 años. Cerca de su cuerpo, los oficiales encontraron un manchón de sangre de donde salían gotas sanguinolientas continuas, que marcaron el camino a los agentes hasta llegar al baño principal, donde encontraron a la última víctima, Jack Beauchamp, de 8 años. En la escena habían 2 personas más, una bebita de tan solo 6 meses de edad. Ella no estaba herida. Ella y su hermana pudieron sobrevivir por 2 días sin nada que comer, entre abandono, desamparo y cadáveres. Luego de limpiar a la niña y cambiarle el pañal sucio, la trasladaron de emergencia al hospital de Nicoya. La otra víctima es Nicole, de 4 años. Presenta heridas varias en el cráneo y las extremidades. Aparte, fue quien presenció la masacre contra su familia. Ella fue trasladada al Hospital de Niños en San José y tras varias intervenciones, tanto quirúrgicas como psicológicas, pudo relatar lo ocurrido esa noche del Día de los Enamorados en su casa. Hoy en día, se sabe de una llamada a la policía que Jessica realizó la noche del 13 de febrero del 2016. Cuando la policía llegó al lugar, encontró la propiedad a oscuras y luego de insistir un momento, se retiraron. Pero volvamos al 16 de febrero. Los oficiales decomisan 2 cuchillos de cocina ensangrentados en la escena. Se cree que el hecho dio inicio la noche del 14 de febrero, culminando la madrugada del día 15. Esto por el estado de las víctimas.
Pero según los vecinos que se iban acumulando poco a poco en la parte de afuera, decían que acá hacía falta algo. Y ese algo tenía nombre y apellidos. Se llamaba Michael Adrián Salmerón Silva, de 24 años de edad. Esta es la fotografía que oficialmente da a conocer el OIJ sobre el sospechoso de este crimen. Aparte de antisocial, el tipito Michael era drogadicto. Era un vividor que se aprovechaba de su juventud y su cuerpo fornido para amedrentar hacia sus víctimas, pero convivían todos en la misma casa. Llegó a Matapalo por Jessica Durán. El señor Dir Bucham era esposo de Jessica. Vivía intimidado por Salmerón, ya que él era un hombre delgado, casi desnutrido, pero muy buen padre, decían todas las personas que le conocían. Él aceptaba de que Adrián viviera con ellos. Esto a pesar de que la familia de Jessica no estaba de acuerdo de que ella fuera parte de ese triángulo amoroso. Lastimosamente, fue hasta ese momento que la policía fue alertada por los vecinos de las cosas que sucedían en la casa, y también recibieron información valiosa. Michael Adrián Salmerón, el mayor sospechoso, tenía ganas de fugarse para Nicaragua. Al parecer, no quería ser detenido en Suelo Tico si fuera él el responsable. A sabiendas de esto, la policía costarricense decide cerrar la frontera con Nicaragua, dando aviso a las autoridades del vecino país. Formamos equipos de búsqueda y captura y procedimos a realizar. Y inmediatamente fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, donde está bajo custodia de esta dirección de la Policía Nacional. Dando con Salmerón en el municipio de San Francisco Libre en Matagalpa, Nicaragua, el 16 de febrero del 2016, exactamente el mismo día que las autoridades estaban en Matapalo. Salmerón fue entregado por su padre, don Adrián. El papá expresó que su hijo había cometido el crimen por celos, bajo los efectos del alcohol y de los estupefacientes. Luego de confesar la masacre de una familia en Costa Rica, Michael Adrián Salmerón Silva no podía esperar una pena mínima. Durante la lectura de la sentencia, el acusado escondió su rostro. La judicial decretó 183 años de prisión, aunque saldrá de la cárcel en el 2046, debido a que en Nicaragua la pena máxima es de 30 años. Salmerón no será extraditado por su país. Y la moraleja de esta vez sería que, por favor, si eres testigo o sabes de algún hecho irregular en su vecindario o alrededores, llame a las líneas confidenciales del OIJ. ¿Qué significa esto? Que cuando usted llama no le pedirán sus datos, nadie sabrá quién está llamando y tampoco quedará como sapo o zapa. Usted sabe a qué me refiero. Denuncie gratuitamente al 808.645, 808.645 o al WhatsApp 88000-645 del OIJ. Usted, sí, usted puede salvar vidas. Eso es todo, amigos.